A continuación, Nicolás Martínez Laje les dará un breve repaso de la historia de la élite británica, que gobierna el mundo detrás de las penumbras, con la intención de que el espectador comprenda mejor el panorama en el cual nos encontramos actualmente. Rose y su sucesor en la mesa redonda, Alfred Milner, junto a los Rothschild, los Morgan, los Vanderbilt, etc., extendieron sus proyectos con métodos que detalla Carroll Quigley, ex miembro del jet set inglés, que accedió a la información confidencial de las sociedades secretas más pujantes y desconocidas e influenció decisivamente a personajes como Bill Clinton, beneficiario de las becas Rhodes, quien llegó a mencionar esta influencia públicamente. Quigley identifica a esta élite y explica cómo fue expandiéndose, qué instrumentos empleó, cuáles fueron las herramientas para cumplir sus principales objetivos y cómo se han vinculado con el fascismo y el comunismo. La explotación de las ideologías extremas, la gestión del caos y el conflicto, las guerras, la promoción del antisemitismo antes del Tercer Reich y del sionismo después, y mucho más. Dato de color, es probable que Marx haya sido un propagandista británico a sueldo. Promovió el comunismo desde Londres, se influenció profundamente en Londres y publicó el Manifiesto Comunista en Londres. Una importante revelación conecta todo tipo de cabos sueltos. Viajaremos hasta el colapso de la Unión Soviética, el surgimiento del ecologismo catastrofista, los BRICS, como la disidencia controlada perfecta craneada por los ingleses. China, nuevo peón de la élite, Hillary Clinton admitiendo descaradamente que recibe los consejos del Council on Foreign Relations, que le dice qué tiene que hacer y cómo tiene que pensar. Klaus Schwab, que explica que tiene infiltrados en distintos gabinetes a lo largo de todo el planeta. Trump y sus conexiones directas con la familia Rothschild. El tablero geopolítico mundial no es más que un juego unilateral, señores. En palabras del propio Zbigniew Brzezinski, el Kissinger de los demócratas, nadie más juega. Una vez que jugamos una pieza de ajedrez, nosotros giramos el tablero al revés y movemos las piezas del otro lado. Todo esto te lo explica con pruebas de sobra Nicolás Martínez Laje a continuación. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal, en esta saga que estamos haciendo, tratando de entender verdaderamente cómo funciona el poder en este mundo, ciertamente que no es como nos contaron, y dándole continuidad al video anterior, que recomiendo su visualización, por supuesto, donde exponíamos con total claridad cómo se había dado una transferencia de poder entre la élite, el establishment financiero de Londres, de la City de Londres, una ciudad con algún estatus muy particular, ciertamente, respecto al Imperio Británico. Mientras uno decaía en influencia, la City de Londres prosperaba hasta el punto de convertirse en el centro neurálgico de las finanzas mundiales hasta el día de la fecha, algo que se suele no contar tan explícitamente en los medios de comunicación. Entonces, mostramos cómo tras los acuerdos de Bretton Woods se desarrolló el sistema de eurodólares, que es el mayor creador de dólares en el mundo, no la Reserva Federal ni el Tesoro de los Estados Unidos, y cómo se desarrolló a partir de las ex colonias británicas, toda la red de la Commonwealth, cómo se desarrolló una suerte de tejido offshore de finanzas, ¿no? Es decir, como sintetizamos en ese video, libertad y secretismo para ellos, y para nosotros podemos sintetizar esclavitud por deuda, ¿no? Por ellos mismos. Entonces, para este video les preparé una presentación con la clarísima, comentario, observación de que muchos de los temas que vamos a tratar en este video, que es prácticamente recorrer el final del siglo XIX, el siglo XX y el principio del siglo XXI, desde la óptica de esta élite global, de este establishment financiero global, evidentemente hay muchos de los puntos que merecerían un video individual, concreto, dedicado a ese tema. Primera Guerra Mundial, Segunda, etcétera, etcétera, etcétera. Así que con esa aclaración de que muchos de los puntos los vamos a tocar de una forma superficial, sumaria, para dar una visión holística del tema, bueno,
Empecemos. El poder oculto, la City de Londres y el control global, ¿no? Así titulé esta presentación que les preparé. Detrás de los eventos mundiales, una élite financiera manipula los hilos del poder. ¿Y quiénes son? ¿Quién es esta gente? Vamos a identificarlos con nombre y apellido. Tenemos la mesa redonda de Rhodes, algo que tratamos en este documental, que acá pueden ver el enlace, ¿no? En la pantalla, este documental sobre tragedia y esperanza, el libro de Carol Quigley, que verdaderamente retrata él como un miembro de este establishment, teniendo acceso a documentación secreta, confidencial de este grupo. Bueno, él retrata toda la historia de esta red, ¿no? La red. Entonces, la red, básicamente, para sintetizar, es los think tanks, las ONG, distintas instituciones financieras, medios de comunicación cooptados, una red ciertamente de influencia a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿no? Para perseguir los objetivos de esta élite. Entonces, Cecil Rhodes y sus aliados crean una red de influencia global. Su objetivo es extender el dominio británico sobre el mundo. Entonces, infiltración y control, ¿no? Reclutan jóvenes brillantes, acá pueden ver el ejemplo de Wikipedia, el kindergarten, el jardín de infante de Milner. Milner era el socio de Cecil Rhodes en esta aventura. Ambos creían en la necesidad de una reformulación del Imperio Británico para justamente preservar su hegemonía a lo largo del tiempo. Y esta Cecil Rhodes, en sus orígenes, es financiado por la Casa de los Rothschild en su empresa en Sudáfrica, en Rhodesia, ¿no? El país que creó bajo sus propios términos, ¿no? Digamos, para la extracción de oro, muy importante, ¿no? Tener en cuenta la época en la que estamos. Fin del siglo XIX. Entonces, la red busca crear influencia global, buscan reclutar jóvenes brillantes en universidades de élite, jóvenes también devotos a esta causa, establecen redes de propaganda para moldear la opinión pública. Ese es el gran éxito de la empresa de Cecil Rhodes. Entender la influencia de la percepción del público, la importancia de la propaganda. Entonces, desarrollan a través de esta infiltración, cooptan posiciones de poder en los distintos gobiernos y organizaciones internacionales, manipulando así la política desde las sombras. Diría Cecil Rhodes, la recuperación definitiva de los Estados Unidos de América como parte integral de un imperio británico, ¿no? El objetivo de máxima de Cecil Rhodes. La consolidación de todo el imperio, la inauguración de un sistema de representación colonial en el Parlamento imperial que puede tender a unir a los miembros desarticulados del imperio y finalmente la fundación de una potencia tan grande como para hacer en lo sucesivo imposibles las guerras y promover los mejores intereses de la humanidad. Eso escribía Cecil Rhodes en sus memorias y testamentos, que los pueden ver, están documentados por todos lados, ¿no? Ahí tienen en pantalla la cara, el rostro de Cecil Rhodes, el Napoleón del Cabo, ¿no? Un tipo que llevó adelante realmente unas matanzas tremendas. Pero bueno, un tipo que también por el otro lado tenía bien claro qué era lo que quería hacer, ¿no? Entonces, el primer objetivo de Rhodes, como leímos recién, era la recuperación de Estados Unidos dentro de la esfera de influencia del Imperio Británico. Un hecho quizás poco mencionado es que la City de Londres financió parte de la revolución estadounidense, le aportó fondos a los rebeldes revolucionarios en contra de los intereses del propio Imperio Británico. Esta es un común denominador que vemos en los modus operandi de esta gente, estos grupos globales financieros, de financiar ambos lados de la contienda. Esto lo van a ver a lo largo de este desarrollo, como hay muchos ejemplos de que se dedican una y otra vez a financiar ambos lados, a financiar revoluciones de color
para promover cambios de regímenes, cómo se dedican a través de la infiltración y la utilización de los servicios de inteligencia a desarrollar estas propias revoluciones de color. Entonces, el primer objetivo de Rhodes, dicho por él mismo, reconquistar Estados Unidos. Rhodes fallecería joven, lo sucedería Alfred Milner, que tomaría el cargo, digamos, de control de esta mesa redonda y la Sociedad de los Elegidos, que así como se llamaba originalmente, ¿no? Luego establecerían un sistema de anillos dentro de anillos, donde inclusive muchos operativos, muchos agentes de instituciones e instrumentos desarrollados por esta élite ni siquiera sabían para quién estaban trabajando. Inclusive, en este doble juego que era muy común que realizaban, bueno, tenías una institución trabajando para un objetivo, otra institución quizás trabajando para el objetivo contrario. ¿Todo para qué? Para promover el conflicto. Del caos que surja el orden que ellos estaban promoviendo. Entonces, con financiamiento británico, monopolizaron, en la mayor parte financiamiento británico, monopolizaron sectores claves de la economía estadounidense, como el acero, a través, principalmente, el principal referente, la familia Carnegie, el petróleo, la familia Rockefeller, las finanzas, JP Morgan como el máximo. Recordemos que la casa Morgan trabajó íntimamente con la casa Rothschild en el Reino Unido en sus inicios. Se llamaban Peabody, ¿no? El nombre original de la familia Morgan y demás, de los inicios. La familia Warburg, mucha influencia en la creación del sistema de reserva federal y además en Europa, y los ferrocarriles con los Vanderbilt. Fueron claves, como dijimos, en la sanción del sistema de reserva federal y en otro punto más, en que se implemente un impuesto a la renta en los Estados Unidos, algo que la Constitución dejaba entrever que no se debía implementar. Sin embargo, estas élites estuvieron detrás de la promoción del lobby, ¿no?, para que el poder político sancionara el sistema de reserva federal. Lo hemos hablado en otros videos, no, como dije antes, no vamos a profundizar en los específicos de cada uno de los detalles, y en la sanción del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, fíjense, un dato curioso, ¿no? Cuando la Reserva Federal inició sus operaciones a finales de 1914, el hombre a cargo del sistema era el banquero de JP Morgan, Benjamin Strong, uno de los asistentes a la reunión de Jekyll Island, una reunión hecha en la clandestinidad realmente increíble. Strong fue el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York desde su creación hasta su fallecimiento en octubre del 28. Ahora, mirá, Strong, en la tradición de JP Morgan, era un anglófilo que infló la masa monetaria de los Estados Unidos entre 1925 y 1928 para evitar que Gran Bretaña perdiera oro a manos de los Estados Unidos, ¿no? Nuevamente, un hecho poco mencionado. Cómo jugaban para los intereses del establishment inglés, británico. Pero de vuelta, es muy importante, y vi en los comentarios que a no muchos, hubo algunos que no les quedó claro, a la mayoría sí, de separar la política de las finanzas. Bueno, crearon entonces redes de fundaciones libres de impuestos, ¿no?, ONGs, fundaciones y demás, para proteger sus fortunas. Mientras el resto pagaría impuestos a las rentas, ellos lavarían dinero, blanquearían dinero a través de estas redes de fundaciones, que también cumplían el objetivo de fomentar revoluciones de color en distintos puntos del mundo. Digamos que en la actualidad el ejemplo más claro es la Open Society. Todo replicando el sistema que Milner, ¿no?, que Milner ya había ejecutado, lo mostramos antes, en particular influyendo en el sistema educativo. ¿Cómo? A través de becas, a través de donaciones a las universidades y demás. A partir de ahí logran un sistema de captación de jóvenes prometedores, como dijimos antes que hizo Milner en Sudáfrica. Y por último, la influencia en los medios de comunicación. Clave acá el rol de Edward Bernays, el sobrino de Sigmund Freud, a quien ya le hemos dedicado
un video en particular. Entonces, Quigley, ¿no? Carroll Quigley, fíjense este videito que les preparé para que vean que no es menor la influencia de Quigley, ¿no? Fíjense, Bill Clinton al aceptar la nominación demócrata. As a teenager, I heard John Kennedy's summons to citizenship. And then as a student at Georgetown, I heard that call clarified by a professor named Carroll Quigley, who said to us that America was the greatest nation in history because our people had always believed in two things: that tomorrow can be better than today, and that every one of us has a personal moral responsibility to make it so. Bueno, ahí lo escuchaban a Bill Clinton, un becario Rhodes, ¿no? Vean qué pequeño es el mundo, ya lo vamos a ver, con claridad elogiando a Carroll Quigley. Insisto, Carroll Quigley no es un teórico de la conspiración más, ciertamente, ¿no? Dice Carroll Quigley: los hombres que llevaron a cabo este proyecto se inspiraron en el proyecto de dominación. Se inspiraron en las monarquías, en las cuales hundían sus propias raíces para formar sus propias dinastías internacionales de banqueros, poniendo en práctica muchas de las reglas políticas que hicieron sobrevivir a las primeras, ¿no? Hundiendo sus raíces a través de casamientos y demás. La más grande de estas dinastías fue la formada por los descendientes masculinos de Mayer Amschel Rothschild, que, al menos durante 2 generaciones, establecieron con frecuencia matrimonios entre primos y sobrinos. Los 5 hijos varones de Nathan Mayer fueron impelidos por el padre a establecer filiales de su casa bancaria en 5 ciudades: en Viena, en Londres, en Nápoles, en París y en Frankfurt, para expandir su poder por toda Europa. Esta táctica intentó ser copiada por otras dinastías bancarias sin el mismo éxito. Importante. Poseían, ¿no? Insisto, esto lo escribía Quigley, una educación tan exquisita que les llevó a convertirse en referentes de la educación, la cultura y el arte, ¿no? Y esto lo agrego yo. Luego desarrollaron redes para influir en el pensamiento, en la percepción de la gente a través, justamente, de la educación, la cultura y el arte. El patrocinio que ejercieron sobre universidades, cátedras, orquestas, bibliotecas y museos todavía refleja su magnificencia hasta el punto que siguen ejerciendo un modelo de patrocinio sobre las fundaciones actuales. Yo diría, no solo de patrocinio, ¿no? Sino de injerencia ciertamente en el moldeado de la percepción de la gente. Quigley se identificaba como miembro de la élite. Luego, cuando la élite salió a censurarlo y a castigarlo, bueno, ahí se arrepiente, ¿no? de su postura. Los nombres de algunas de estas familias nos siguen resultando familiares, aunque deberían serlo aún más. Hablamos de los Baring, Lazard, Erlanger, Warburg, Schroeder, Seligman, Speyers, Mirabeau, Mallet, Fuld y por encima de todo, los Rothschild y Morgan. Pero, como dijimos antes, la casa Morgan tuvo apoyo, financiamiento, era la cara en Estados Unidos de los Rothschild. Entonces todo se termina reduciendo a una casa. Incluso después de que se implicaran en las industrias nacionales gracias al capitalismo financiero, seguían existiendo muchos aspectos que los diferenciaban de otros banqueros. O sea, después lo que dije antes, ¿no? De la influencia dentro de distintas industrias. Porque recordemos, el valor no está en el dinero per se, está en la economía real, en los recursos que son finitos. El dinero puede ser infinito, ¿no? Ciertamente han intentado eso, pero los recursos son finitos. Por eso, a través de redes de financiamiento, de deuda, de titularización, fueron cooptando esas industrias. Dice, ¿qué era lo que lo diferenciaba de otros banqueros a esta clase? Eran cosmopolitas e internacionales, globalistas. Gozaban de una proximidad envidiable con los gobiernos y los centros de poder, gracias a lo cual accedían a la financiación de la deuda pública de los estados
incluyendo aquellos que a primera vista parecerían poco rentables o con mucho riesgo, como el Imperio Otomano, Egipto, Persia o Irán, China imperial, ¿no? El PCC hoy, y la Iberoamérica, Latinoamérica. ¿Por qué? Porque esta gente entendió con total claridad que el negocio no era prestarle a los privados. El negocio era prestarle a las monarquías, ¿no? Y luego sería a las futuras democracias y distintos regímenes a lo largo del mundo, sistemas políticos. ¿Por qué? Porque el apetito por expandir el gasto público es infinito y los recursos siempre van a estar pagos por nosotros, los esclavos, a través de los impuestos. Entonces, sus intereses se centraban en el manejo y en el control de la deuda pública y privada, y no en mercancías, puesto que las primeras, la deuda, tenía mayor liquidez, un factor que ellos perseguían, ¿no? El rápido movimiento de dinero. Y además, luego, a través del sistema de banca central, que tuvieron gran influencia en el desarrollo de ese sistema, bueno, ahí tenés, ¿no? Vieron que podían crear dinero de la nada y con ese dinero podían influir en el sistema, ¿no? Eran, fíjense, unos ardientes seguidores de la estabilidad monetaria, pero con el control de los bancos centrales, combinada con altos tipos de interés y el patrón oro. Esto es importante porque Quigley lo dice. Eran grandes defensores del patrón oro mientras ellos monopolizaban grandes partes de la extracción. Por eso Cecil Rhodes en Sudáfrica, por ejemplo. Y por el otro lado, luego se convertirían en grandes defensores de la moneda fiat, la moneda creada de la nada. No es estático, es dinámica la historia, ciertamente. Entonces, consideraban el secreto bancario, especialmente en lo que se refiere a su manejo político, una de las herramientas más importantes de su profesión. Estos banqueros internacionales pasaron a conocerse como banqueros mercantiles en Inglaterra, banqueros privados en Francia y banqueros de inversión en los Estados Unidos. Resultaban completamente diferentes al resto de la clase financiera, dedicadas a las entidades de ahorro u otras especializaciones bancarias. Otras de las características de esta clase especial de banqueros era que no se conocía prácticamente nada acerca de sus entidades y clientes hasta la llegada del moderno sistema impositivo, que ellos promovieron, como dijimos antes, ¿para qué? Para asegurarse la exacción, ¿no? La toma de riqueza del pueblo a través de los impuestos para pagar la deuda que ellos estaban gestionando y cobrando un interés por ello, ¿no? Nunca aceptaron ser fiscalizadas o intervenir conjuntamente con el Estado formalmente, debido a que su persistencia en el anonimato y el secreto les garantizaba un enorme poder público. La ruptura de este secreto era para ellos tan temida como la inflación en ese momento, ¿no? Entonces, lo que dijimos al principio, ¿no? Secretismo, privacidad absoluta, control del aparato político, control de las regulaciones, ¿no? Y nada de pago de impuestos, ¿no? Los puntos claves de esta élite. Entonces, estrategias de dominación global. Fíjense, desestabilización. B.C. Nutt escribía en El Imperio de la Ciudad: el hecho de que la casa Rothschild hiciera su dinero en los grandes colapsos de la historia y en las grandes guerras de la historia, los mismos periodos en que otros perdieron todo su dinero, está fuera de duda, ¿no? Esta gente se hizo especialista en financiar ambos bandos, promover las revoluciones de color, como dije antes. También en fomentar ideologías, ¿no? El comunismo, que lo vamos a ver en detalle más adelante. El liberalismo, tengo que agregar, porque también el liberalismo sirvió como instrumento, lo dije la vez pasada, para promover ideas que desembocaran en las revoluciones libertadoras en América Latina, en la Revolución Francesa, ¿no? Todo funcional a los intereses en ese momento, no tanto de esta élite financiera, sino principalmente del Imperio Británico, y ellos llegaban atrás con su red financiera
y de toma de control de los recursos naturales, ¿no? El fascismo luego, en el siglo XX, por eso abro un paréntesis ahí, lo dije en el video anterior, no es que me arrepienta del liberalismo, sino que entiendo que se utilizó una doctrina noble, pero errada en su principio, en particular en su visión respecto al Estado. Luego el liberalismo moderno superaría esa cuestión que tenía el liberalismo clásico, lo utilizaron como funcional a los intereses que tenía el Imperio Británico. Al igual que el fascismo en el siglo XX y al igual que el modelo tecnocrático hoy en la actualidad. Son todas distintas ideologías y doctrinas que nacen, fíjense, nacen de Londres en particular o nacen de distintos satélites y luego son promovidos para cumplir un objetivo. Entonces, provocan conflictos para mantener el caos, como dije antes, ¿no? Para la gestión del caos. Otra estrategia, el control financiero, dice Carol Quigley, el control financiero se ejercía a través del control del crédito, en la página 338 de Tragedia de Esperanza. La clave de todo se centraba en el control del flujo del dinero que obtuvieron los banqueros a partir del siglo XX. También, fíjense la correlación, a través de la expansión del sistema de banca central, la creación luego del Banco de Pagos Internacionales, el Banco Central de los bancos centrales, todo esto lo lleva no solo a tener el control sobre un país, sino a ejercer control de los mercados globales de commodities, del oro, del petróleo, etcétera, etcétera, de la deuda, etcétera, etcétera. Punto 3, las instituciones globales crean y controlan estas organizaciones, en particular luego de la Segunda Guerra Mundial con el sistema de las Naciones Unidas y todos sus satélites, ¿no? Fracasaron en la Primera Guerra Mundial con la implementación de la Liga de las Naciones. Decía también Carol Quigley, ¿no? Los poderes del capitalismo financiero tenían otro objetivo de largo alcance, o sea, un objetivo diferente al de Cecil Rhodes, que era la propagación del Imperio Británico en la Commonwealth y esta suerte de parlamento global. Tenían otro objetivo: crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas, manos de ellos, capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del mundo en su conjunto. Lo que les estoy diciendo. Este sistema debía ser controlado de manera feudal por los bancos centrales del mundo, actuando en concierto mediante acuerdos secretos a los que se llegaba en frecuentes reuniones y conferencias privadas. Después la cita de Quigley se complementa con que el centro, el eje de todo esto, era el Banco de Pagos Internacionales. Entonces, los instrumentos de la élite, los bancos centrales, como dijimos, manipulación del crédito, de ciclos de auge y caída, los ciclos económicos, regulaciones bancarias, manipulación de los mercados, como dijimos, ¿no? Filantropía, entonces, las ONGs y fundaciones para promover diferentes políticas, revoluciones de color y demás. Think tanks, grupos como la Comisión Trilateral, el Club de Roma, el Club Bilderberg, las propias Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial, etcétera, 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 ¿no? Un ejemplo actual, la Open Society, como vimos. La educación, moldean la mente y la fuerza laboral a través de becas y donaciones a programas ejecutivos, ¿no? En Estados Unidos, la Ivy League, en particular, la élite, en Yale, la Skull and Bones, un ejemplo como inclusive se conecta, ¿no? Con la Compañía de las Indias británicas, el tráfico de heroína del Imperio Británico, justamente en el Imperio Británico la All Souls, donde habla mucho Milner de esto, y fíjense los becarios Rhodes. Acá tenemos un ejemplo de capturado de internet de becarios Rhodes, lo mostramos a Clinton, Fulbright, Stephanopoulos, Chrystia Freeland, ¿no? Muy recordada en 2020, Pete Buttigieg, Naomi Wolf, Susan Rice. Fíjense cómo inclusive
controlan, como dice ahí el slide, controlan la ciencia, entre comillas, y la intelectualidad, el prestigio, las premiaciones y demás. Fíjense, ¿no? Naomi Wolf, como cierta gente que está asociada con la oposición también son becarios Rhodes y hay que tener cuidado, presumiblemente, tienen esa influencia, ¿no? La propaganda mediática, manipulación mediática para obtener aceptación de las políticas 2020, control de la percepción pública y los movimientos de masas. Se han dedicado en profundidad, el Instituto Tavistock, por ejemplo, a estudiar el funcionamiento de la mente humana, en particular la mente humana aislada y en grupo, en masas, cómo funciona, ¿no? En política colocan títeres en el gobierno para implementar sus ideas. Fíjense este clip de Hillary Clinton hablando del Council on Foreign Relations, ¿no? La versión financiada por JP Morgan del Instituto Real Chatham House. Decía Hillary. Oh, thank you very much, Richard, and I am delighted to be here in these new headquarters. I have been often to, I guess, the mothership in New York City, but it's good to have an outpost of the council right here down the street from the State Department. We get a lot of advice from the council, so this will mean I won't have as far to go to be told what we should be doing and how we should think about the future. ¿No? Que nos digan qué es lo que tenemos que hacer en el futuro, qué es lo que tenemos que pensar y demás. Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba, el Council on Foreign Relations tiene gran influencia en las políticas que genera el Departamento de Estado, la Cancillería estadounidense, ¿no? Entonces, los Young Global Leaders del Foro Económico Mundial, todos hemos visto, hemos mostrado a Klaus Schwab jactándose de cómo tenía infiltrados distintos gabinetes, distintas figuras políticas. Se dedican a través del financiamiento de los candidatos de sus carreras. Ejemplo ahora, J.D. Vance, el candidato a vicepresidente de los Estados Unidos, financiado en toda su carrera por Peter Thiel y compañía. Un ejemplo nomás. La puerta giratoria, como han establecido un sistema mediante el cual los políticos van rotando entre el ejercicio de la función pública y sus trabajos en el sector privado, justamente en instituciones ligadas a estas redes, ¿no? En última instancia, es un punto muy importante, la ilusión de la representación, lo que señalamos en el video anterior, que la gente una y otra vez no abandone la idea de que es el pueblo el que ejerce el poder a través de sus representantes, ¿no? Mediante el voto y demás, cuando en realidad no es para nada así, es una ilusión total que en el momento que se caiga esa ilusión del todo, y creo que en cierto punto están buscando en la actualidad que se cuestione esa imagen para implementar el modelo tecnocrático, ¿no? Pero cuando se caiga esa ilusión, bueno, ahí va a empezar a haber cambios de verdad, ¿no? Por último, en esta slide, el atlantismo, ¿no? La OTAN, el grupo más claro, ¿no? El Atlantic Council, podemos nombrar, el Council on Foreign Relations y demás, ¿no? Fíjense, un hecho curioso de la propia OTAN. La Carta del Atlántico del 41, que establece los principios rectores del atlantismo, es un acuerdo entre dos países, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Todos los demás países son simplemente peones en este juego. La OTAN, a veces llamada Alianza Atlántica, es el mecanismo de aplicación del orden atlantista. El primer secretario general de la OTAN, Lord Hastings, explicó que el propósito de la OTAN es mantener a Rusia afuera, a los estadounidenses adentro y a los alemanes abajo. Fíjense, trasladándolo a hoy, ¿no? A Rusia a distancia, con un bloque de protección, a Estados Unidos dentro y financiando esto, y a los alemanes sometidos. Véase la explosión del Nord Stream 2, ¿no? Es un hecho, y este punto es el que en particular vamos a desarrollar más en este video. Entonces, la misión principal de estos frentes británicos es impulsar el atlantismo, la noción de que Estados Unidos siempre debe acudir al rescate de Gran Bretaña cuando se ve envuelta en guerras. Dicho de otra forma,
parecería que Estados Unidos, ¿no? Ese objetivo de Rhodes de recuperarlo se ha convertido, en particular tras la creación del sistema de Reserva Federal, en el brazo armado, ¿no? En el brazo, la cara pública del ejercicio del poder de este grupo financiero, de este establishment británico, tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista económico, ¿no? Lo desarrollamos más en el video anterior cuando hablábamos del sistema del eurodólar. Y fíjense, en referencia a eso, esta nota del 14 de octubre, hace días nomás, Biden, el último presidente transatlántico, atlantista. El presidente estadounidense insistirá durante su visita a Alemania en la importancia de la cooperación germano-estadounidense, como lo ha hecho durante décadas, ¿no? Y el fin de su presidencia marca también el fin de una era. Con esto, ¿no? Ya veo los comentarios diciéndome Trump y esto que lo otro, pero mostré en el noticiero Innominado las conexiones de Donald Trump con la casa Rothschild, directas, inclusive mostré varios de los amigos de Donald Trump cómo se conectan con este mundo de las finanzas. Lo que no es que se cae la idea de la cooperación del Atlántico, sino que lo que se viene es un nuevo orden, un nuevo sistema. Entonces, volviendo a la presentación, seguimos el Heartland, la clave del dominio mundial. ¿De qué se trata esto del Heartland? Bueno, tenemos, a ver la imagen, a ver si se puede ver, ¿no? La imagen, el Heartland es toda esta área que está arriba pintado de rojo, ¿no? Todo esto se remite a la teoría que desarrolló Halford Mackinder a principios del siglo XX, previo a la Primera Guerra Mundial. Halford Mackinder, desde la London School of Economics, otra institución cooptada por el socialismo fabiano, todo financiado por la red de Milner, ¿no? La red de influencia Rhodes-Milner, y Halford Mackinder les dio la teoría geopolítica, digamos, para entender y justificar varios de los aspectos de lo que tenía que seguir la estrategia de dominación de este establishment, ahora sí, angloamericano. Entonces, la teoría de Mackinder, fíjense, la London School of Economics, Soros también sale de ahí, no es casual, decía que el control de la zona euroasiática era la clave para dominar el mundo. Y la élite británica sigue y adopta esta teoría como guía geoestratégica geopolítica. Sin embargo, se remontaba a tiempo atrás. Siempre ha sido la gran lucha, que se denomina el gran juego, ahora lo vamos a ver, el conflicto entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso, ¿no? Por la dominación de la zona principal de nuestro planeta en punto de vista de recursos naturales, ¿no? Entonces, promueven, fíjense, a lo largo del tiempo, lo vamos a ver más en profundidad adelante, a lo largo del tiempo, cómo desde este punto de vista del Heartland y la dominación de la zona euroasiática, se entiende la promoción del comunismo y el debilitamiento que han llevado a lo largo del tiempo de las naciones del Rimland, que es la zona que circunda el Heartland, ¿no? Para facilitar este control. Las guerras mundiales, visto desde este prisma, entonces fueron utilizadas para remodelar este mapa geopolítico y asegurar el control de los recursos, ¿no? El control indirecto sobre el Heartland, al menos a través de la manipulación y la deuda, cuando no de cambios de regímenes en estos lugares, ¿no? Decía Mackinder, quien domina el este de Europa, domina el Heartland. Quien domina el Heartland, domina la isla del mundo. Y quien domina la isla del mundo, gobierna el mundo entero. Ahí ven la importancia, ¿no? La preponderancia del control del este de Europa, del control de la isla del mundo, ¿no? El Heartland, el corazón de esta isla del mundo, y finalmente el control de eso lleva a la dominancia sobre el mundo entero, ¿no? Mackinder, entonces, acá vemos en pantalla un mapa, lo voy a agrandar, ahí está graficado, ¿no? La importancia del control de esta zona euroasiática. Tenés Rusia, Asia Central, Irán, Mongolia, China,
este de Europa, es decir, fíjense, el Heartland tiene la mayor superficie, la mayor población y la mayor concentración de recursos naturales del mundo. Entonces, Mackinder, a quien ven ahí en pantalla, que, dato curioso, era su Patreon, era el propio Milner quien le asignaba una mensualidad para que viviera y desarrollara sus teorías como intelectual, y luego financió la carrera política de Mackinder, ¿no? Entonces, tenerlo dentro del Parlamento diciendo estas cosas sumaba, digamos, a la causa que promovían Milner y Mackinder. Entonces, dicho eso, una carrera política que no fue tan exitosa, hay que decirlo, ¿no? Mackinder propuso la teoría del Heartland, dividiendo el mundo en 3 zonas geopolíticas: la isla del mundo, la Afroeurasia, la zona más grande, poblada y rica en recursos, las islas offshore, islas como Gran Bretaña y Japón, islas periféricas como el continente americano y Oceanía. Fíjense cómo el imperio fue buscando tener influencia en todas esas áreas. Mackinder sostenía que quien controlara el Heartland controlaría el mundo. Históricamente el Heartland ha estado dominado por el imperio ruso y luego por el régimen comunista, ¿no? Ahí ven el mapa. Y por último hoy la Federación Rusa. Entonces, si consideramos que desde Londres hubo influencia, manipulación, financiamiento sobre Trotsky y los revolucionarios bolcheviques, bueno, la cosa empieza a tomar otro color, ¿no? Entonces, Mackinder identificaba a Alemania, al imperio austrohúngaro, como la mayor amenaza, ya que su ruta, ¿no?, Alemania, se podía conectar directamente con el Heartland a través, tenía el paso directo para la conquista del Heartland. Por eso Mackinder recomendaba controlar Europa del Este para evitar que Alemania o Rusia la dominen y en última instancia evitar, inclusive, para peor, ¿no?, cualquier alianza entre Rusia y Alemania. Negar a Rusia el acceso a puertos de aguas cálidas para limitar su poder naval. Porque Mackinder reconocía que el Imperio Británico era una potencia naval y el que dominara el Heartland sería una potencia terrestre, en particular a través, dato importante al final del video, a través de la construcción de ferrocarriles y cosas que conecten, digamos, el comercio entre el Heartland y Europa. Entonces recomendaba crear estados tapones y alianzas en Europa del Este para bloquear la expansión alemana o del Imperio Austrohúngaro hacia el propio Heartland. Tenemos que entender a las guerras no como cuestión ideológica, sino como una búsqueda de herramientas de control y de modelado de los intereses que tenían. Por ejemplo, la primera guerra en la que la red de Cecil Rhodes interviene en forma directa es la guerra de los Boers en Sudáfrica. Esta guerra que fue brutal, ¿no?, el antecedente del apartheid en Sudáfrica y demás, realmente brutal, ¿no?, campos de concentración británicos. Por supuesto hoy no se habla, ¿no?, de ello, o se refiere como lo bruto y lo brutal que fue Rhodes, que lo fue ciertamente, pero se habla de perdón y esto y lo otro, pero se habla muy poco de esto, de asegurar el control de los recursos minerales del continente africano. Como pongo ahí destacado, ¿no? Durante la época de esta guerra, Sudáfrica lideraba la producción mundial de oro, seguida por los Estados Unidos y Australia, mientras que Rusia y Canadá también tenían recursos significativos que contribuirían al mercado global en años posteriores. Pero, entonces, Sudáfrica, el líder de la producción de oro bajo un sistema económico global basado en el patrón oro. Dato no menor, por eso la influencia. Estados Unidos, buscándose la recuperación y la implementación del sistema de banca central a la Rothschild, digamos. Australia, parte de influencia del imperio. Rusia, que se estaba buscando, ¿no?, la reconfiguración, la desestabilización del zarismo en Rusia,
y el Canadá, otro país bajo la influencia de la Commonwealth, ¿no? Del Imperio Británico. Entonces, la Primera Guerra Mundial, tenemos ahí el mapa del Heartland, como desarrollado originalmente por Mackinder, ¿no? Fíjense, esto es Rusia en 1914, extiende el poder del Heartland hasta Europa, ¿no? Entonces, lo importante que era para Gran Bretaña desestabilizar a Rusia. También lo importante que era para el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Para Alemania, desestabilizar también a Rusia, ¿no? Todos buscaban el control del Heartland. Entonces, un plan para fragmentar, podemos entender la Primera Guerra Mundial como un plan para fragmentar los grandes imperios europeos, especialmente el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, con el fin de debilitar las monarquías y facilitar la creación de nuevas entidades políticas y estados-nación. La única forma de acceder a ese imperio 2.0 que imaginaba Rhodes y ese parlamento global, bueno, era mellar la soberanía de los imperios, terminar con la era de los imperios y las monarquías para dar paso a la era de los estados modernos. Estados modernos mucho más susceptibles de ser tomados desde adentro, ¿no? Claramente. Tenemos en este entorno de la Primera Guerra Mundial la creación de la Reserva Federal, la toma del poder ejecutivo de Estados Unidos a través, representado por Woodrow Wilson, manejado por un tipo ligado a intereses británicos como Edward Mandell House, la Casa Morgan y la Casa Rockefeller, y todo funcionando como un catalizador para la creación de este sistema global, la Liga de las Naciones, algo que fracasaría. Como decía Rhodes, vieron la guerra como una oportunidad, como decía Quigley, vieron la guerra como una oportunidad para consolidar su influencia y beneficiar sus intereses económicos a través de la reconfiguración del mapa europeo, con la sanción del Tratado de Versalles, que sometería a Alemania. También sería el punto de partida para el ascenso de Hitler, pero la creación del Banco de Pagos Internacionales y todo creado, gestionado, la deuda, ¿no? El pago de las indemnizaciones por la guerra a través de estos bancos del establishment. Luego tenemos la Segunda Guerra Mundial, fíjense acá la teoría del Heartland actualizado a la época de la Segunda Guerra Mundial como claramente el que, ¿no? Se ve en el título, el que gobierna Europa del Este, gobierna el Heartland, ¿sí? Accede directamente al Heartland, ¿no? Y Alemania ciertamente tuvo ese interés de penetrar el Heartland desde Europa. No lo mencioné antes, pero otro de los aspectos muy importantes de la Primera Guerra Mundial fue justamente el manejo del petróleo, ¿no? El petróleo y el interés de establecer rutas ferroviarias directas de Berlín hacia Persia, en ese momento Irán. Entonces, fíjense, en el libro Conjurando a Hitler, cómo Gran Bretaña y Estados Unidos crearon al Tercer Reich, decía Guido Preparata, el autor, la Alemania nazi nunca tuvo como objetivo dominar Europa, sino ser una herramienta para los objetivos geopolíticos de Gran Bretaña y los Estados Unidos. El autor explica cómo las potencias occidentales apoyaron activamente el ascenso de Hitler para luego abandonarlo cuando llegó el momento de su destrucción. El objetivo final no era simplemente derrotar a Hitler, sino garantizar que Alemania nunca más se alzara como un competidor de la supremacía angloamericana, en ambos casos debilitando hasta grados muy serios el poderío ruso. Para más referencia, la nota que les mostré antes de Biden, bueno, ciertamente Alemania se convirtió en un estado vasallo de la OTAN luego de la Segunda Guerra Mundial para adelante, ¿no? Luego tenemos, al final de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods, el dólar que estableció el dólar como moneda de reserva global, la centralización del comercio internacional a partir de la utilización de esta moneda, es decir, un paso muy importante para lo que vendría después y el objetivo que perseguía esta élite, Wall Street como centro financiero, mientras que la City de Londres como centro financiero
en las sombras. Y ahora sí, el establecimiento de las instituciones multilaterales que favorecerían o servirían de catalizador para la creación de este sistema de gobernanza global. Luego vendría la Guerra Fría, donde claramente hay un muro, ¿no?, entre la influencia sobre el Heartland y el resto, ¿no?, pero que es funcional a la dialéctica hegeliana, ¿no?, crear un elemento en tensión permanente que justifique la intervención en todo el mundo, en nombre de la democracia, de la libertad y lo que sea, intervención en todo el mundo, y la necesidad también de estas instituciones globales. Acá lo tenemos a Anthony Sutton, un autor que ya hemos traído al canal, que ha documentado in extenso cómo Wall Street y el establishment angloamericano financió a los bolcheviques, financió al nazismo y financió el crecimiento del fascismo dentro de los Estados Unidos. Luego, cómo la transferencia de tecnología y capital ayudó al crecimiento y el auge de China en la actualidad. Y Patrick Wood, el socio de Anthony Sutton, quien lo continuó su obra, ha documentado en particular el auge del movimiento tecnocrático y las élites globales detrás de ello. And we'll get into this later. The method they use is that of the Hegelian dialectic. Thesis played against antithesis leads to a synthesis. In other words, for Hegel, for history to make progress, you have to have conflict. And when you look at the key people in the order, you will find that they generate conflict. So Bush and Harman politically are conflicting. Coffin and Buckley, although part of the same order, are in public conflicting with one another because conflict leads to the new synthesis. The order want to accomplish in the Bolshevik Revolution? You create opposing forces which you place in conflict. Out of conflict, you've got profit. You've got political power. And you can direct history. And if you look at the writings, for example, of the Trilateral Commission, they talk openly in the Trilateral Commission about managing conflicts, not solving conflicts, but managing conflicts. Conflict management, that's the cry. So they got the profit, the power, and the management. Mm-hmm. Where do they want to steer history through the Bolshevik Revolution? They wanted to set up, and they did, two opposing forces. Out of that came World War II. And we'll get into this later. Bueno, clarísimo, Anthony Sutton lo que refiere, ¿no? Un autor fundamental. Fíjense, esto lo dice Carol Quigley. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial había 4 grandes imperios: el británico, el austrohúngaro, el alemán y el otomano. Y al final de la Primera Guerra Mundial había un nuevo imperio, únicamente, el imperio angloamericano. Clarísimo cómo ha servido como gran transformador esos conflictos del orden. No podemos omitir claramente todo lo que rodea a la creación del propio Estado de Israel, como ya es de público conocimiento, también la Declaración Balfour, la vinculación de la familia de la Casa Rothschild, la creación de este Estado, ¿no? En la zona de conflicto de Medio Oriente, donde bueno, es clara la influencia de los intereses británicos en la zona, a través de la promoción del movimiento sionista, ¿no? Acá en el slide, el Reino Unido le había prometido a la creación de un gran Estado árabe cuando se acabara el mandato que ejercían sobre la zona de Palestina. Sin embargo, nuevamente hicieron un doble juego, prometiéndole a uno una cosa, a otro otra cosa, y la Primera Guerra Mundial con la administración del Reino Unido sobre Palestina. Luego tenemos, ¿no?, la creación de este Estado, el Estado de Israel, en 1948 a través de las propias Naciones Unidas. Una forma de asegurar conflictos continuos en la zona, pero también que justifiquen intervenciones, controles de dinero y demás, también controlar el suministro del petróleo y las rutas de comercio de energía. Entonces fíjense, un dato curioso, ignorado, entre los tratados que Trotsky, ¿no?, repudió con el ascenso de los bolcheviques al poder, estaba el Acuerdo Secreto de Constantinopla de 1915,
que liberó unilateralmente a los británicos de su promesa de entregar Constantinopla. Trotsky repudió los amplios intereses de Rusia en Persia, en Irán, dejando todo bajo el control y la influencia del Imperio Británico y de las compañías británicas, por supuesto. En agosto de 1919, el gobierno británico se aprovechó de la retirada rusa de la zona, reclamando todos los derechos de perforación en Persia para la Anglo-Persian Oil Company. El gobierno persa nunca estuvo de acuerdo con esto, pero su opinión no importaba. La influencia rusa en Persia se redujo a cero y los británicos se hicieron dueños de toda Persia, escribía Louis Fisher en su libro El imperialismo petrolero. A pesar de la retórica revolucionaria de Trotsky, estas acciones no trajeron ningún beneficio para el pueblo ruso, solo ayudaron a los británicos. La compañía anglo-persa de petróleo era ahora libre de expandirse, ya que su principal rival, el Imperio ruso, se había desvanecido. En 1935, el gigante petrolero británico de rápido crecimiento cambió su nombre de Anglo-Iranian Oil Company a la British Petroleum en 1954, la BP, como persiste en los tiempos actuales. Ni hace falta mencionar la influencia Rothschild en el manejo del petróleo en el propio imperio ruso. Entonces, el comunismo como herramienta de control. Fíjense, Anthony Sutton descubrió mientras estudiaba las causas económicas de la Segunda Guerra Mundial que los banqueros de la City londinense y los magnates financieros de Wall Street financiaron a Trotsky, Lenin, Hitler y Roosevelt, lo que decía antes, con la ayuda y participación activa de nombres como JP Morgan, John D. Rockefeller y sus hijos, Prescott Bush, George Herbert Walker Jr., Avril Harriman, Allen y John Foster Dulles, ¿no? Después importante la creación de la CIA, y muchos otros que no fueron molestados ni siquiera después de la Segunda Guerra Mundial, refiriéndose a que ni siquiera fueron enjuiciados, investigados y nada por su colaboracionismo con el régimen nazi. Entonces, dentro de esta idea del comunismo como método de control, ¿no? De desestabilización, tenemos motivaciones económicas. Se argumenta que la promoción del comunismo fue motivada por intereses económicos, con grupos de poder viendo en Rusia y en China mercados cautivos para controlar, mercados de gran extensión. Financiamiento y tecnología, control a través del caos y objetivos a largo plazo. Escuchemos a Anthony Sutton hablando al respecto. This left-right thing is nonsense. Left-right is just these are like horse blinkers. You know, you put blinkers on a horse to make it look down the road. That's what left and right means, is to control people's thinking. Some you put in the left packet, some you put in the right packet. But the truth, as you just mentioned, the truth is that the capitalists and the communists are hand in hand, they're allies, they're united. From before 1917, capitalism has built up the communism. For one reason or another, which we might want to get into. It is a conspiracy. I think you accepted that before I did. I denied the conspiracy for years until the weight of evidence just made me accept it. Academics are a little slow on these things. We need people I will agree. Like you. We need people like what you to said do that. today, I will accept a capitalist, communist, international conspiracy. There is no question about it. Una conspiración internacional, no hay duda de eso. Entonces, financiamiento y tecnología. Diversas fuentes sugieren que el establishment angloamericano financió y brindó tecnología a los regímenes comunistas. ¿De qué se refiere? Lo que decía Anthony Sutton. Control a través del caos. Nuevamente lo escuchamos a Sutton. But one of the first things you learn in this business is forget about capitalism versus communism. That is absolute nonsense. The two are, behind the scenes are hand in hand. It's a capitalist communist conspiracy. One conspiracy. Yes, but you need the so-called conflict between the two to keep people focusing. Look, keep you looking over there. You know, capitalism versus communism. You know, that makes a nice little picture. You know, you get books on it and films on it. Capitalism versus communism. That's not where the action is. The action is over here.
But one of the first things you learn. ¿No? Ahí lo escuchaban a Anthony Sutton, hay grandes películas al respecto, ¿no? Y llegado a este punto que ya estamos cerca de la hora de video, aprovecho para, si te gusta el contenido, dale like, compartilo para que llegue a más gente, para que más gente pueda entender realmente cómo funciona el mundo y, por supuesto, dependemos de vos. Si querés ayudar a que el proyecto siga vivo, podés encontrar, tenés los links en la descripción, encontrando todos los medios donde podés colaborar con el mismo, a través de Patreon, a través de PayPal, a través de criptomonedas, o inclusive uniéndote a través de la pestaña Unirte en el propio YouTube. Pero siguiendo, ¿no? Entonces, el control a través del caos, ¿no? Lo veíamos lo que decía Sutton, ¿no? Y incluye la manipulación. Fíjate, ejemplo de revolución de color. Mira este dato de color que les traigo. La primera edición británica de los protocolos, ¿no? Que es el folleto que sirvió para desestabilizar parte de la cuestión rusa, ¿no? En el imperio ruso, los zares, apareció en febrero de 1920, la primera edición británica, bajo el título El peligro con J, ¿no? Judío. Aquí también la mano del gobierno británico era evidente, escribía el autor Richard Poe. Las personas involucradas en la producción del libro dejaron un vergonzoso rastro de migas de pan hasta la puerta del establishment británico, señala Alan Sargent en el estudio de 2021. Sargent concluye que el peligro judío fue una parte de una sofisticada ofensiva propagandística concebida y financiada en los niveles más altos del poder británico. Los traductores de este texto eran militares vinculados al aparato de propaganda bélica de Gran Bretaña. Su editor era una respetada editorial gubernamental encargada de publicar la Biblia del Rey Jaime, el libro de oración anglicano y otras obras propiedad de la corona británica. Sí, la Biblia del Rey Jaime, King James, es propiedad de la corona. La primera tirada de 30.000 ejemplares del peligro J superó a la del Gran Gatsby. Según Sargent, la campaña promocional de este libro fue tan profesionalmente concebida que prácticamente todos los periódicos nacionales y regionales de Gran Bretaña habían recibido una copia para su revisión en la primera semana de febrero de 1920, es decir, justo a tiempo para el revuelo creado por el artículo que haría Churchill al respecto, ¿no? Anticipándose a la oratoria de Adolfo, ¿me entienden? En ese año, ¿no? En 1920. Los principales diarios y medios de comunicación británicos promovieron este texto, una narrativa, ¿no? Bueno, ya se imaginan. Entonces, el establishment británico utilizó esto y lo sigue utilizando como estrategia para desestabilizar. Objetivos a largo plazo, ¿no? La supuesta desaparición del comunismo se interpreta como una estrategia para facilitar el flujo de fondos a estos países y erosionar la economía estadounidense con la sobreexposición del dólar, el sobreendeudamiento que vemos hoy en la actualidad del dólar estadounidense. Y tengamos en cuenta, ¿no? Acá en la parte de ejemplos específicos, cómo las instituciones globales se utilizaron, el FMI, Banco Mundial y demás, para la normalización de las relaciones tanto de la Rusia bolchevique como de la China comunista. No es casual, insisto, no es casual que todo esté en el eje del Heartland. ¿Marx era un propagandista británico? Me pregunto, ¿no? Marx desarrolló y difundió las ideas comunistas desde la City de Londres, lo que sugiere una influencia significativa dentro del contexto británico. El manifiesto comunista fue publicado por primera vez en Londres, ¿no? El texto fundamental del movimiento comunista que abogaba por la centralización de la banca, ¿no? La alianza entre Marx y Urquhart, la colaboración entre Marx y el aristócrata escocés Urquhart, algo que no se suele hablar mucho, refleja una convergencia de intereses, ¿no? Un ataque directo contra la burguesía, que en última instancia la burguesía es la clase media, somos nosotros, no las élites de Londres, ¿no? Fíjate, Milner decía, miren lo que decía Milner, ¿no? Respecto a Marx.
La doctrina fundamental de la escuela dominante de la clase media, y pensándolo bien, creo que los socialistas tienen razón al llamarla dominante, es dominante en el Parlamento, la clase media, en la prensa, en la clase media, en las nuevas décimas partes de nuestras leyes e instituciones. La doctrina de esta economía burguesa o de clase media dominante es que todo el asunto del Estado es proteger la libertad personal y la propiedad del individuo. Algo en lo que Milner, ¿no? Y por añadidura, toda esta gente están en contra, están a favor de protegerla de ellos. Sin embargo, Milner vio un nuevo orden en el horizonte, uno en el que los valores burgueses o de clase media, de libertad y propiedad, ya no dominarían el pensamiento de los hombres, a favor del comunismo. No niego que el comunismo puede ser la forma suprema de la sociedad humana, afirmaba Milner, aunque admitió que el comunismo puro podría ser impracticable para la época actual cuando él escribía. Poco práctico o no, Milner tenía grandes elogios para Karl Marx, llamándolo en una conferencia en 1882 uno de los razonadores más pensados, lógicos y eruditos, agregando: el libro El Capital es a la vez un monumento de razonamiento y un almacén de hechos, escribía Milner en esa época, ¿no? Nuevamente, como lo vemos hoy, mucho del progresismo, del socialismo, del comunismo mismo, relacionado y no notando estas injerencias o apoyo, ¿no? del establishment financiero en toda su extensión, ¿no? Como por ejemplo Morgan en los Estados Unidos. Entonces, la Guerra Fría. Y acá tenemos, fíjense, un mapa claramente dividiendo el mundo en dos gigantescos bloques, el bloque azul, atlantista, y el bloque rojo, comunista, pero un comunismo financiado, normalizado por estas instituciones y apoyado por estas instituciones, ¿no? Ese choque representado por esas dos flechas, roja y azul, representa justamente la justificación de intervenciones en América Latina, intervenciones en África, intervenciones en el Medio Oriente, ¿no? En todos lados, concentración, intervenciones y la necesidad de estas instituciones globales que fueron, insisto, muy rechazadas en la Primera Guerra Mundial, por eso el fracaso de la Liga de las Naciones. ¿Para qué existirían estas instituciones si no hay conflicto el cual atender, ¿no? Entonces, expansión del gasto militar, como dijimos, intervencionismo, ya sea off the record como a través de la CIA y demás, Operación Gladio, control de la energía, dominio sobre los recursos energéticos de Medio Oriente en particular, la creación de un Estado de seguridad nacional, ¿no? Esto fue aumentando hasta donde estamos hoy, ¿no? Manipulación mediática, inclusive en el show del espectáculo para crear en la percepción de la gente, y una oportunidad tras el colapso soviético para la élite consolidar el poder total sobre el Heartland, ¿no? Y el reemplazo del enemigo, ¿no? Una vez caído el enemigo comunista, el fantasma del comunismo, surge un nuevo enemigo que una a la humanidad en uno solo, ¿no? En este caso, el tema verde, ¿no? El enemigo común, como diría el propio Club de Roma, ¿no? Acá está el libro La Primera Revolución Global, de donde saco la cita que voy a leer ahora, ¿no? El enemigo común, entonces, con la, digamos, coartada verde, pasa a ser la humanidad en sí mismo. Dice: en la búsqueda de un enemigo común contra el cual pudiéramos unificarnos, tuvimos la idea de que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, las hambrunas y demás encajarían perfectamente. En su totalidad y en sus interacciones, estos fenómenos constituyen una amenaza común que debe ser enfrentada por todos. Pero al designar a estos peligros como si fueran el enemigo, caemos en la trampa.
sobre la cual ya hemos advertido a nuestros lectores, que es confundir los síntomas con las causas. Todos estos peligros son provocados por la intervención humana en los procesos naturales. Y es solo mediante el cambio de actitudes y comportamiento que pueden superarse. El verdadero enemigo es entonces la humanidad misma, escribía Alexander King, uno de los fundadores del Club de Roma, en el libro La Primera Revolución Global, el libro que mostré anteriormente. Entonces, aparece en ascenso la figura de Zbigniew Brzezinski, protegido de David Rockefeller, cofundador de la Comisión Trilateral, también no un atlantista puro, quien actualiza las ideas de Mackinder. Las ideas de Mackinder van desarrollándose, fíjense, hay distintas teorías geopolíticas, aparece la idea de Nicholas Pickman, que se centra en el cinturón alrededor del Heartland, pero una y otra con sus variantes, en definitiva, es lo mismo, es la misma idea del propio Mackinder, actualizada en más o menos, ¿no? Entonces, en su libro El Gran Tablero, de Zbigniew Brzezinski, reafirma la importancia de mantener dividido el Heartland, señalando que sin Ucrania, Rusia nunca se convertiría en la potencia central, pero con Ucrania, Rusia puede y lo haría. Muy importante para considerar la actualidad geopolítica. Desde los años 70, coincidiendo con el fin de Bretton Woods, las organizaciones globalistas han buscado un enemigo común para el sistema global tras el colapso de la Unión Soviética. Un colapso en mucha gran medida provocada por la propia intervención de Zbigniew Brzezinski en Afganistán, otro país absolutamente clave, no solo dentro de la geopolítica del Heartland y el dominio global, ni de los recursos y demás, sino clave en el tema que no se habla mucho, ¿no? Alguna vez dijimos, en el video anterior lo mencionamos, y alguna vez voy a hacer un video dedicado a esto, que la actividad más lucrativa de este mundo es la actividad ilícita. Entonces, Afganistán es un país clave por el tema del cultivo de la amapola, ¿no? Y imagínense las dificultades para hablar de ciertos temas en esta plataforma. Entonces, el control de Afganistán es muy, muy vital para el financiamiento de los verdaderos negocios profundos que hace esta élite, ¿no? Entonces, tenemos la idea del enemigo común, el rol de Brzezinski, el ascenso de China comunista, pero como lo explica Sutton, como lo explica Patrick Woods y otros autores, China se ve, digamos, la gran transformación china se da a partir de la fluidez de tecnología y financiamiento, a partir en particular de la década del 80, de vuelta con Zbigniew Brzezinski, con Henry Kissinger, todos protegidos de los Rockefeller. Recordemos que el banco Rockefeller, el Chase, era el representante de China en Occidente y el primer banco en tener una sucursal allí. Pero vamos más allá de eso. La injerencia de los Rockefeller en China se remonta casi un siglo, algo que, insisto, suele no hablarse tanto en los medios de comunicación o en la narrativa imperante. Entonces, la caída de Rusia está acompañada por el paulatino ascenso de China, siguiendo la misma dinámica, recursos y tecnología fluyendo desde Occidente. Ahora, este ascenso chino viene acompañado del pedido de una reformulación del sistema global, llamado ahora denominado en la nueva reformulación el sistema multipolar, que no representa una oposición al sistema de Naciones Unidas, sino que representa una reformulación de este sistema. Todo en franca oposición a las recomendaciones que hacía Brzezinski, quien mencionaba que era verdaderamente imperativo garantizar que Rusia y China no se unan, y menos que menos Rusia, China e Irán, ¿no? Que eso podía llegar a ser mortal para la hegemonía de Estados Unidos. Pero el cambio del eje del poder, ¿no será justamente que estas élites están promoviendo este cambio del eje del poder? Fíjense cómo China es la alumna predilecta del Foro Económico Mundial y de tantas otras instituciones, ¿no?
están promoviendo el conflicto, están promoviendo la caída de uno en favor del ascenso del otro para promover el choque que derive en una síntesis en el nuevo sistema, un nuevo sistema que Brzezinski señalaba, ¿no? La era tecnotrónica. Escribía, la era tecnotrónica involucra la aparición gradual de una sociedad más controlada, dominada por una élite sin las restricciones de los valores tradicionales, por lo que pronto será posible asegurar la vigilancia casi continua de cada ciudadano y mantener al día los expedientes completos que contienen incluso la información más personal sobre el ciudadano, archivos que estarán sujetos a la recuperación instantánea de las autoridades. Esto lo escribía Brzezinski en la década del 70, describiendo, el mundo de hoy, totalmente, ¿no? Sin lugar a dudas. El rol de los bancos, escribía también Brzezinski. Fíjense, el Estado-nación como unidad fundamental de la vida organizada del hombre ha dejado de ser la principal fuerza creadora. Los bancos internacionales y las corporaciones multinacionales están actuando y planificando en términos muy adelantados a los conceptos políticos del Estado-nación. Un punto, ¿no?, en el que coinciden todos los intelectuales de la élite, los intelectuales globalistas, Jacques Attali, Brzezinski, como estamos viendo, Harari, etcétera, etcétera, etcétera. Los intelectuales globalistas. Acá está lo que estamos viendo, la transformación, como en su momento fue la transformación de los imperios a las democracias, ¿no? El final de las monarquías a favor de las democracias. Luego, la creación de bloques, que luego se romperían a favor de un sistema globalizado, para ahora romperse nuevamente para la creación de bloques proteccionistas que en última instancia derivarán en todo un sistema controlado por arriba bajo el modelo tecnocrático, un modelo tecnocrático que se está implementando a paso lento y seguro ciertamente en todos los países del mundo. Control de la libertad de expresión, control de las redes, identificación digital, monedas digital, criptomonedas, ¿no? Criptomonedas controladas estatalmente, por supuesto, ¿no? Buscando la centralización de las operaciones financieras. Lo que me lleva a preguntarme, China, el nuevo peón de la élite global, ¿no? Acá tenemos, fíjense, un mapa de la iniciativa de la franja y ruta. China, un país tremendamente endeudado. ¿Quiénes son los que controlan la deuda china? ¿Quiénes son los poseedores, los tenedores de esa deuda china? Bueno, acá está el tremendo, ¿no? Realmente impresionante proyecto de infraestructura que llevan ¿a qué? A conectar los corredores del Heartland. Esto logra, fíjense, lo que decía Mackinder, unir el Heartland a través de la construcción ferroviaria de rutas, infraestructura, ¿no?, que una el Heartland y asegure el control de la isla del mundo. Entonces, si el objetivo del control de la de la isla del mundo lleva a asegurar la dominación global, China, un país, transferencia de recursos, favorecido por las élites globales y demás, está llevando adelante esa idea que proponía Mackinder de cómo se podía construir un poder que domine el mundo. Mackinder temía que fuera Rusia o Alemania unida a Rusia o Alemania conquistando. Bueno, China lo está haciendo. Inclusive, gracias a la actualidad, Rusia está desarrollando una dependencia total, ¿no?, frente a China, lo que prácticamente asegura un control sobre el Heartland, moviendo el eje más hacia China que a Rusia, pero China cooptando toda la zona. Entonces, lo que siempre se trató de evitar, ya sea a través de la ruta ferroviaria de Berlín a Persia, de que Rusia tuviera acceso a aguas cálidas, como dijimos antes y demás, bueno, acá lo vemos manifestándose en la realidad, ¿no?, a través de la influencia china, ¿no? Entonces, China, un peón de la élite global, China es la fábrica del mundo. El mundo depende de la producción
China. Lo vimos en 2020, donde también China ejerció de ejemplo de las élites, como dije antes, ¿no? También con una mano de obra barata y con la implementación de un modelo tecnocrático en tiempo real. China es una tecnocracia en la realidad. Una tecnocracia gobernada por una oligarquía que, fíjense lo que puse acá, ¿dónde tiene esa oligarquía su dinero, no? Bueno, en las redes offshore británicas, ¿no? Como si fuera una sorpresa ahora con toda la información que les estoy dando. Acá están todas las noblezas chinas, la oligarquía china y los hijos, los principitos. Hay una nota por ahí que para profundizar en el tema, como dije, este video no es mi intención profundizar, ya es un video súper complejo sobre los herederos y demás, cómo manejan su dinero, digamos, ¿no? Bueno, la Ruta de la Seda, el proyecto de infraestructura masiva conectando a Euroasia bajo la supervisión de la élite londinense, de la City de Londres. Y el último punto, el desafío al dólar, ¿no? El desafío a la hegemonía del dólar. La moneda BRICS emerge como alternativa, parte del plan para un nuevo orden financiero global, ¿no? Sin embargo, fíjense, las instituciones de siempre son las que están detrás. Y este cambio de hegemonía, que va a ser en favor de la centralización, no va tanto de analizar la moneda por su denominación, el dólar, sino por el sistema. ¿Quién controla el sistema? El sistema que aumenta y disminuye el stock de dinero, controla el flujo de dinero, altera la oferta y la demanda de dinero. ¿Quién controla el sistema? No importa tanto el nombre. El sistema ya tuvo el nombre de la moneda veneciana, tuvo el nombre de la moneda de los Países Bajos, tuvo el nombre de la libra esterlina, tuvo el nombre del dólar estadounidense y bueno, tendrá otro nombre en el futuro, ciertamente. Entonces, me pregunto, ¿no? Y es algo que he hecho 3 videos ya al respecto. ¿Los BRICS son una oposición real o controlada? Acá Winter Oak, que ha subido grandes artículos al respecto, nos recuerda algo que hemos señalado. La declaración oficial de BRICS 2023 utiliza el término desarrollo sostenible 21 veces y afirma, reiteramos nuestro compromiso de mejorar y fortalecer la gobernanza global. Es algo que he señalado en muchos videos, realmente esto se extiende en todas las declaraciones de los BRICS. La total alineación con el sistema de gobernanza global, total alineación con la Agenda 30 y la que sea, 45 y demás, total alineación con todo el sistema y son los alumnos perfectos, los más aplicados en la implementación del modelo tecnocrático, ¿no? Rusia, el control del Heartland, ¿no? El vasallaje sobre que va adquiriendo China sobre Rusia. Fíjense, una entrevista que le dio Brzezinski en 2014, World Post le preguntaba: ¿están engañados los rusos que creen que China se alía de alguna manera con ellos en contra de Occidente? Y decía Brzezinski: sí, están silbando en la oscuridad. Rusia se está debilitando tanto que una de las consecuencias será que se convertirá en un satélite de los chinos. Eso beneficiará a Occidente y a la élite angloamericana. Porque, recordemos, Brzezinski no trabajaba para los intereses de Estados Unidos, trabajaba para los intereses de esta élite angloamericana globalista, ciudadanos del mundo. China, lo que dijimos, nueva ruta de la seda, control del Heartland. India tiene una ubicación geográfica clave y un mercado emergente clave también, otro alumno súper aplicado de la implementación del modelo tecnocrático. Brasil, ¿no? Esta extraña unión de los BRICS, un término acuñado por Goldman Sachs, BRICS, Brasil, pero bueno, pensemos en el punto de vista del sistema. Recursos naturales por demás, recursos verdes y demás, y una ruta de acceso directa al control de toda la isla periférica, siguiendo a Mackinder, del continente latinoamericano. Sudáfrica, también alejado del entorno Heartland, pero claramente una posición geoestratégica, geopolítica
que no hace falta aclarar, ¿no? Para el control marítimo, absolutamente clave. Entonces, fíjense, los puntos en común entre los BRICS y esta élite que estamos desarrollando, ¿no? El objetivo principal de los BRICS, ¿cuál es? La creación de un orden multipolar bajo la esfera de la ONU. Escuchemos, ¿no? Bueno, fíjense, es lo mismo que decía el panel de Rockefeller, Prospect for America, que hice un video al respecto, los objetivos que hablaban los Rockefeller en la década del 50, de la división del mundo en bloques. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. 2. Crear un sistema monetario digital centralizado. Eso está trabajando los BRICS, el mismo objetivo que tenían las élites. Los BRICS se están desarrollando instituciones financieras que no, la narrativa, que no sean en función de los Estados Unidos y esto y lo otro, pero crean instituciones espejo. La misma institución lo hemos mostrado, inclusive compartiendo funcionarios. Exactamente el mismo sistema con otro nombre. Y la división del mundo en bloques, ¿no? Fomentando el proteccionismo. Escuchen a Donald Trump justo de esta semana hablando del rol del dólar y el proteccionismo. If a country tells me, sir, we like you very much, but we're going to no longer adhere to being in the reserve currency, we're not going to salute the dollar anymore, I'll say that's okay, and you're going to pay a 100% tariff on everything you sell into the United States, and we love your product. I hope you sell a lot of it into the United States, but you're going to pay 100% tariff. He will then follow it up by saying, sir, it would be an honor to stay with the reserve currency. That will be like just playing, that's not even chess, that's checkers. But you don't have other, listen to this, you don't have other people that can talk that way. If a country... Recordemos, ¿no? Que en este espacio hicimos un video especial respecto a Mark Carney, donde hablaba justamente, ¿no? De la implementación de los derechos especiales de giro, o una reformulación de esos derechos especiales de giro como unidad de cuenta global, como como activo de reserva global. Luego tuvimos a Emmanuel Macron, ¿no? Tuvimos a Emmanuel Macron siendo el anfitrión de la cumbre de las finanzas del futuro o algo así, de la reformulación de la arquitectura financiera, donde básicamente planteaba lo mismo. Todos plantean lo mismo, todos plantean exactamente lo mismo. China no plantea el yuan, planteaba el derecho especial de giro, una moneda neutral que funcione como moneda global. Que sin ir más lejos, era lo mismo que planteaba Keynes en los acuerdos de Bretton Woods, que no prosperó. Quizás decidieron no acelerar tanto la agenda. Acá evidentemente, en algún momento lo señalé, tras el fallecimiento de David Rockefeller, hubo una decisión de acelerar la agenda a toda marcha. Entonces, decía Macron, fíjese lo que decía Macron en el año 19. L'ordre international est bousculé de manière inédite. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années, et qui n'ont pas commencé avec cette administration. Nous sommes en Europe, et la Russie aussi. Et si nous ne savons pas, à un moment donné, faire quelque chose d'utile avec la Russie, nous resterons avec une tension profondément stérile, nous continuerons d'avoir des conflits gelés partout en Europe, nous continuerons à avoir une Europe qui est le théâtre d'une lutte stratégique entre les États-Unis d'Amérique et la Russie, et au fond avoir les conséquences toujours de la guerre froide sur notre sol. Le continent européen ne sera jamais stable, ne sera jamais en sécurité si nous ne pacifions pas et ne clarifions pas nos relations avec la Russie. Pousser la Russie loin de l'Europe est une profonde erreur stratégique, parce que nous poussons la Russie soit à un isolement qui accroît les tensions, soit à s'allier avec d'autres grandes puissances comme la Chine, ce qui ne serait pas du tout notre intérêt. Regardons l'Inde, la Russie et la Chine. Elles ont une inspiration politique beaucoup plus forte que les Européens aujourd'hui. Elles pensent le monde avec une vraie logique, une vraie philosophie, un imaginaire que nous avons un peu perdu. Bueno, ahí lo escuchaban, ¿no? Clarísimo Emmanuel Macron en el año 19 diciendo, ¿no? Me parece un poco más
de lo que generalmente suelen decir los políticos, revelando un poco más del tema, pero reconozco, ¿no?, que sin todo este contexto que les estoy dando, es difícil de entender. Parecen palabras random, ¿no?, de los políticos y demás, pero es un muy buen ejemplo porque fíjense, revela parte del plan, está cambiando el sistema, estamos promoviendo el cambio del sistema. Ahora, ¿por qué se enfrentan también? Están todos de acuerdo, pues son instrumentos. Macron es un Young Global Leader, un tipo del Foro Económico Mundial, etc. Están todos, un pupilo de la casa Rothschild. Están todos jugando, están de acuerdo con el objetivo de la élite. Ahora, nadie quiere perderse el juego de la silla. Nadie se quiere quedar afuera. ¿Entienden? Y todos quieren ser el alfa de lo que venga después. Nadie quiere ser el sometido. Entonces, ahí Macron, que en esa entrevista ofrecía y hablaba de Francia ocupando ese rol en el nuevo sistema, ¿no? Un rol clave de conectar, ¿no? De ayudar en la transición. Claro, no quieren perder preponderancia, no quieren perder el lugar, pero todos saben para dónde va y están de acuerdo para dónde va, ¿no? Fíjense, en algún momento mostré también cómo la idea de disminuir, de mellar el uso del dólar, que hoy Trump lo habla abiertamente, ¿no? De evaluar el dólar, ir hacia un proteccionismo. Vance habla directamente de cuestionar el uso del dólar como moneda de reserva mundial. Algo que en la administración Biden también lo hablan, que en la administración Biden también hablan del proteccionismo y demás en contra de China. Bueno, ciertamente ahí lo tenés. Todos hablan de lo mismo. Entonces, el futuro hacia un gobierno mundial, ya llegando al final del video, 3 puntos, ¿no? La ONU fortalecida, están todos de acuerdo con eso, una moneda digital global o un sistema digital global, todos de acuerdo con eso, y el control tecnológico sobre la ciudadanía, inteligencia artificial y vigilancia masiva, ¿no? Entonces, fíjense, lo tenemos a Klaus Schwab en estos días, diciendo esto en el foro, en la reunión del futuro, de consejos del futuro. We never have lived in such turbulent times. There are deep transformations happening, and I just want to mention 4. And those 4 transformations are conflating, which means each transformation is influencing the other ones. The first one, of course, is the transformation or transition from a unipolar, stable world to a multipolar, very unstable, very conflictual world. The second... No, primera transformación, ir a un mundo en conflicto. Ya lo vimos a Sutton. Esta gente se especializa en gestionar el conflicto. Para terminar en el choque, la síntesis sea lo que ellos quieren para avanzar en su agenda. Y como estamos viendo, están muy cerca de lograr el sueño de Rhodes y compañía. The second transformation is the need to move into a green world. And I'm speaking here not only about climate change, I'm speaking here about a new relationship with nature, preserving our oceans, preserving soil, preserving our forests. Ahora, este segundo punto, verde y esto y lo otro, se lo dice a todos esos muchachos que viven de las regalías del gas, del petróleo, esto y lo otro. A ver, ¿por qué esta gente lo escucha tan alegremente y demás, ¿no? Voy a poner el loguito por las dudas. ¿De ahí? ¿Por qué lo escuchan tan alegremente? Porque saben de lo que está hablando, que es lo que les vengo diciendo en este canal. Tokenización de activos reales, digitalización y titularización de la naturaleza. Van por todo. Entonces, esta gente, ¿por qué lo escucha lo más bien si viven del petróleo? Porque saben que se van a llenar de plata a partir de la venta de esos tokens a través del pago de impuestos, la deuda, y etcétera, etcétera, todo lo que se va a generar en base a eso. Third transformation which is happening is certainly what I would call the technological, the intelligent transformation. We are moving from the industrial world into the intelligent world. And you were... Ahí está, ¿no? El mundo inteligente para Klaus. ¿Qué es el mundo inteligente? Es lo que puse acá en la diapositiva. Control total.
inteligencia masiva, bueno, todo y muy bien ilustrado por la inteligencia artificial, ¿no? Y el último slide, un juego unilateral. Miren lo que decía Brzezinski. No, nadie más juega, refiriéndose al gran tablero, el juego de ajedrez que hace referencia a su clásico libro de geopolítica. Nadie más juega. Es un juego puramente para uno. Una vez que se mueve una pieza, nosotros, dice Estados Unidos, pero no, el establishment angloamericano. Simplemente giramos el tablero al revés y movemos las piezas de ajedrez del otro lado, para la oposición. No hay ningún otro en este juego, decía Zbigniew Brzezinski. Entonces, ciertamente no hay ningún otro. Han logrado, a través de la infiltración, de las revoluciones de color, del control a través de la deuda, a través del brazo armado, también aplicando las herramientas, los instrumentos de esta élite, prácticamente un control total. No hay oposición al macroplan. Hay luchas de poder internas a ver quién se sienta en la cabecera, a ver quién está a la derecha del trono en las sombras, ¿no? Digamos, esa es la realidad. El sueño de Rhodes, de Milner y compañía, de los Rockefeller, de los Rothschild, de los Morgan, etcétera, 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 está muy cerca de convertirse en una realidad realmente ya inevitable. Entonces, esto que nos quieren vender como oposición, los BRICS y demás, están siendo funcionales a la implementación de este plan, de este sistema, el sistema definitivo. La clave de todo es la percepción, es si la gente rechaza o acepta este plan, si el rechazo es circunstancial o si ese rechazo se puede alterar o modificar a través, por ejemplo, del miedo, ¿no? A través de cómo reacciona la gente en determinadas circunstancias, ya sea a través de la guerra, a través de las crisis de 2020 y demás, todos elementos de profunda transformación social. Entonces, ese es el punto donde estamos. Ciertamente ese es el lugar. Visto desde este prisma, de esta visión holística de todo el asunto, realmente parece mucho más claro el panorama. Un panorama que nos ayuda a entender con más claridad la realidad en la que estamos y también nos pone en una obligación de transmitir para que más gente reaccione, se avive de lo que está pasando. Como dije al principio, no era mi intención profundizar en ninguno de los puntos, ha sido terriblemente extensivo y holístico el video, pero los leo en los comentarios a ver qué punto desean que se profundice más, si Rusia, si la conexión de Putin, por ejemplo, con Kissinger, con propio Klaus Schwab, con las élites financieras globales y demás. A ver, ¿qué punto? La propia China, ¿qué punto es el que desean profundizar más en videos sucesivos de acá en este proyecto que hemos dado a llamar como terapia liberal? Pero bueno, concluyendo este video, insisto, una y otra vez la solución está en nosotros, pero si no entendemos qué pasa, no se crea una masa crítica. Uno solo ¿puede transformar el mundo? Puede, pero necesita hacer su voz escuchada. Así que bueno. Y señores y señoras, creo que esta investigación merece ser recompensada. Compartan en todas sus redes y grupos y apóyennos en patreon.com/Nicolás Moraz. Recompensas exclusivas a partir de $3 mensuales. A partir de 5 videos exclusivos para mecenas. A partir de 10 les enviamos las noticias que utilizamos semana tras semana con Nicolás Martínez Laje para que profundicen por su propia cuenta. Y a partir de 25 clases de la Academia Libertaria con profesores de excelencia. Por más, la opción de publicitar en este canal, con más de 3 millones de espectadores mensuales, tener videollamadas conmigo o elegir temas para investigaciones. Patreon.com/Nicolás Moraz. Únete a nuestra comunidad libertaria y haz la diferencia. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago.
Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.